En lo más profundo del Amazonas, donde la luz del sol apenas roza el suelo y la humedad lo envuelve todo como un velo persistente, existe un territorio que parece vivir fuera del tiempo. Un lugar donde los árboles se erigen como columnas de un templo olvidado, donde la noche cae con la densidad de un telón y donde el viento trae murmullos que nadie se atreve a traducir. Allí, los ríos cambian de curso con un susurro, las sendas se borran en una sola estación, y cualquier rastro humano, una fogata, una hoja marcada, una huella, es recuperado por la vegetación con una precisión que parece deliberada, como si la selva guardara celosamente su propia historia. En ese universo verde y opaco nació, a mediados del siglo XX, una narración que desdibuja la frontera entre mito, arqueología y peligro real. La historia del reino subterráneo llamado Akakor. No se trata de una ciudad hundida en las leyendas locales, ni de un simple cuento de aventureros. Se trata de relatos registrados por testigos, mapas dibujados a mano, fotografías inquietantes y la desaparición de quienes intentaron comprobarlo. Se habla de túneles que atraviesan fronteras, de cámaras tan grandes como templos, de pasillos tallados con una precisión que desafía la tecnología que esperarías en aquel contexto. Se habla sobre todo de un hombre que afirmó ser heredero de ese reino y que conocía la selva con una intimidad que nadie pudo explicar. Piensa en esto. Alguien sin documentos llega a una ciudad ribereña con nombres, fechas, rutas y símbolos, todo coherente, y afirma conocer entradas enterradas que conectan 3 ciudades subterráneas. Sus testimonios fueron tomados por un periodista, luego publicados, y con el tiempo, algunas de sus descripciones empezaron a coincidir con descubrimientos científicos que nadie esperaba. Y entre las páginas de esa historia aparecen llamadas de radio interrumpidas, fotografías finales, cuadernos desaparecidos y finalmente expediciones que nunca regresaron. Antes de seguir con la narración completa, quiero saber tu opinión. Una sola pregunta para abrir el debate en los comentarios. ¿Crees que Akakor puede existir realmente bajo la selva? ¿O es la mayor estafa jamás contada? Escribe tu respuesta y qué razón te lleva a pensar así. Todo comienza en los años 70, cuando la Amazonía seguía siendo, para muchos, territorio desconocido. Aún existían regiones sin cartografiar, zonas tan peligrosas que ni el ejército brasileño se atrevía a entrar. Explorar allí significaba arriesgar la vida. Un error podía ser fatal. Cada paso podía llevarte hasta un rincón que ningún ser humano había visto en siglos. En ese escenario apareció en Manaos un hombre sin antecedentes oficiales. No tenía documentos, no tenía historia, no tenía familia conocida. Tenía solo un nombre, Tatunkanara, una mirada penetrante y una historia demasiado grande para ser ignorada. Tatunka declaraba ser descendiente de los Uga Mongulala, guardián de Akakor. Contaba que su pueblo vivía, desde hacía más de 11.000 años, en un sistema de túneles y cámaras bajo la selva. 3 ciudades principales, según él, formaban la columna vertebral de ese mundo subterráneo. Akakor como capital, Akajim y Akanis como satélites. Y no se trataba de cavernas casuales, eran obras deliberadas. Cuevas naturales ampliadas, muros pulidos, pasillos rectos y plazas subterráneas que seguían patrones de diseño capaces de desafiar cualquier expectativa sobre la tecnología precolombina en la región. Tatunka describía túneles tan largos que podrían atravesar regiones enteras del Amazonas.
Hablaba de luz guiada por cristales colocados estratégicamente, de pozos de ventilación que mantenían la circulación del aire en cámaras profundas, de salas con capacidad para miles de personas, de depósitos que resistían inundaciones y movimientos sísmicos, de escalinatas talladas con precisión. Para un hombre sin formación académica, su vocabulario arquitectónico era formidable. Hablaba de cargas estructurales, cámaras de disipación, ejes de ventilación. Hablaba de ingeniería con la convicción de un maestro constructor, no con la vaga memoria de un narrador. Ese misterio atrajo a un periodista alemán, Karl Brugger, que comenzó a entrevistar a Tatunka durante semanas. Brugger grabó horas y horas de conversaciones. Lo que oyó, historia tras historia, nombre tras nombre, no encajaba con ningún registro antropológico conocido. Tatunka narraba un linaje dinástico que abarcaba cientos de generaciones. Nombres de gobernantes, fechas aproximadas que se repetían en ciclos, guerras largas contra invasores desconocidos, pactos entre castas, rituales de iniciación y códigos jurídicos. Lo más inquietante para Brugger fue la coherencia. Un impostor inventa, se contradice. Tatunka no fallaba. Cada detalle reforzaba al anterior, formando una trama compleja y ordenada. Fascinado y desconcertado, Brugger publicó en 1976 Las Crónicas de Akakor, un libro que recogía esas entrevistas y que desató burlas, escepticismo, fascinación y miedo. En aquellos años la arqueología convencional sostenía que la Amazonía no podía sostener sociedades complejas. Suelos pobres, inundaciones y la aparente dispersión de pueblos eran argumentos sólidos. Nadie esperaba que, décadas después, tecnologías como el LIDAR comenzaran a derrumbar esa certeza. El LIDAR, escaneo aéreo que quita digitalmente la vegetación, cambió la visión de la región. Lo que antes se descartaba como folclore empezó a tener correlatos inesperados. Ciudades extensas, redes de caminos rectos, plazas circulares alineadas astronómicamente, plataformas ceremoniales. En lugares como Acre, Xingu y Madre de Dios se identificaron trazados regulares que sugerían planificación urbana a gran escala. Y allí donde Tatunka había señalado, en su mapa rústico, puntos de entrada y marcas en la superficie, las sondas modernas detectaron anomalías. Huecos subterráneos, cavidades rectangulares, pasillos lineales bajo el terreno. Imagina por un momento la incomodidad de esa coincidencia. Relatos de un hombre sin documentos precisos que décadas antes de los satélites marcó áreas donde hoy los equipos encuentran vacíos subterráneos. Esos hallazgos no demuestran por sí solos la existencia de Akakor, pero hacen que la hipótesis deje de ser ridícula y pase a ser inquietantemente plausible. La leyenda se volvió peligrosa cuando la historia dejó de ser una página y tomó forma humana en pérdidas reales. Karl Brugger regresó a Alemania decidido a organizar una expedición mayor. Nunca pudo realizarla. El 2 de enero de 1984, Brugger fue asesinado a tiros en una calle de Múnich. El atacante no robó nada. Simplemente disparó y huyó. La policía no encontró móvil. Un homicidio en apariencia sin sentido, excepto por dos hechos que añadían peso al misterio. Las cintas originales con las entrevistas de Tatunka desaparecieron, junto con cuadernos y mapas críticos. Era como si alguien, en algún lugar, hubiera considerado peligroso que esos materiales permanecieran visibles. Pero Brugger no sería la única víctima. En 1977, la fotógrafa suiza Christine Häuser llegó a Brasil para documentar tribus. Al conocer la historia de Akakor,
quedó fascinada y decidió seguir a Tatunka en una expedición hacia el interior. Christine consiguió fotografías que hoy resultan perturbadoras. Arcos de piedra con curvaturas imposibles, muros lisos y rectos emergiendo de la vegetación como si hubieran sido tallados. Entradas que se abrían hacia una oscuridad que parecía no tener fondo. En su última imagen aparece frente a lo que Tatunka llamó la boca del sistema. Una abertura inmensa y negra. Poco después, Christine desapareció. Las búsquedas solo hallaron restos mínimos. Una bota, una cuerda cortada, marcas en la tierra que sugerían una detención abrupta. No hubo cuerpo. Tatunka dijo que se perdió. Los rastreadores indígenas dijeron que nadie simplemente se pierde así. Christine pasó a ser la segunda desaparición ligada a la búsqueda. La tercera ocurrió en 1980. Dos aventureros alemanes contratados para seguir a Tatunka enviaron por radio, durante días, descripciones de túneles gigantes, cámaras colosales y un corredor tan perfecto que parecía templo. Su último mensaje fue: «Vamos a entrar. Volveremos pronto». Nunca volvieron. La patrulla encontró solo una canoa hecha añicos en el río. No había mochilas, no había fogatas, no había cuerpos. 3 expediciones, 3 desapariciones, una constante. Tatunka. Décadas después saltaron pistas que, lejos de resolver, complicaron el cuadro. Documentos sugerían que Tatunka podría ser un fugitivo alemán llamado Günther Hauck. Para algunos, con ese hallazgo, la historia quedaba resuelta. Un impostor que inventó la trama. Pero ese cierre era demasiado limpio. Si Tatunka fuera realmente Hauck, ¿cómo explicarlo todo lo demás? ¿Cómo explicar su manejo perfecto de varios dialectos indígenas? ¿Cómo explicar su conocimiento de rutas no cartografiadas y de puntos geográficos que no constaban en mapas oficiales? ¿Cómo explicar que varias de las áreas que él marcó coincidieran con anomalías detectadas por tecnología de punta décadas después? Para avanzar en la comprensión de este laberinto, hay que bajar al subsuelo no solo lingüístico, sino geológico. Hoy sabemos que bajo la Amazonía existe una red compleja de cavernas, pasadizos colapsados, cámaras de aire y ríos subterráneos. La mayoría de estos son formaciones naturales, producto de la erosión a lo largo de miles de años. Sin embargo, algunos corredores muestran cortes y ángulos inusuales. Paredes rectas, espacios con geometría que no se explica solo por procesos geológicos conocidos. Hay lugares donde el suelo vibra, donde las temperaturas cambian bruscamente al avanzar unos metros, donde el sonido se comporta como si rebotara en cámaras artificiales. Descender allí no es una opción para una expedición medianamente equipada. La humedad come los equipos. La logística es brutal y las condiciones físicas para las personas son extremas. Por eso muchas de estas anomalías solo han sido detectadas de manera remota y nunca exploradas en profundidad. La narrativa de Tatunka, sin embargo, encaja con ciertas realidades. Habló de niveles diferenciados, túneles de vigilancia, cámaras habitacionales, recintos ceremoniales y de sistemas de ventilación. Describió también cristales de luz, que siempre sonaron como metáfora hasta que estudios en cuevas naturales mostraron que ciertas formaciones mineralógicas pueden refractar la luz y crear efectos persistentes. No es lo mismo que afirmar que alguien colocó cristales deliberadamente para iluminar pasillos, pero abre una puerta interpretativa. ¿Pudo una tecnología antigua aprovechar fenómenos geológicos naturales de forma sistemática? Si la respuesta es sí,
la maravillosa narración de Tatunka deja de ser caricatura y pasa a ser posibilidad operativa. Si buscamos más hilos que unan mito y realidad, debemos mirar a los pueblos indígenas. Muchas culturas americanas guardan relatos de enseñantes o seres venidos del cielo que enseñaron agricultura, construcción y astronomía. Incas, guaraníes y diversas etnias amazónicas coinciden en la presencia de figuras que aportaron saberes avanzados. Son estos testimonios restos de un mismo fenómeno interpretado de distintas maneras. O son patrones universales de mitología, los civilizadores venidos del cielo, que no prueban contactos reales. No podemos resolverlo aquí, pero sí debemos reconocer que la coincidencia de símbolos, maestros del cielo, estructuras perfectas, enseñanzas prácticas, atraviesa etnias y regiones. Otra pieza que asusta es la existencia de herramientas de piedra, con acabados extraordinariamente precisos, halladas en contextos amazónicos. Algunos artefactos muestran pulidos finos, bordes cortantes y geometrías que, para los estándares convencionales, serían difíciles de explicar con tecnologías exclusivamente líticas. No significa que los pueblos prehistóricos tuvieran metal avanzado. Significa que las capacidades técnicas y los procesos de trabajo de piedra pueden haber sido más sofisticados de lo comúnmente aceptado. ¿Pudo una tradición técnica haber permitido tallar madera y piedra con precisión suficiente para crear pasillos regulares? Si la respuesta es parcialmente afirmativa, entonces la imagen de túneles artificiales deja de ser fantasía. Volvamos a las historias humanas, no a las pedestales de roca. ¿Quiénes eran los Uga Mongulala? Si existieron y cómo transmitieron su tradición. En culturas orales, la memoria puede ser extraordinariamente estable. Recitadores, rituales y transmisiones ceremoniales fijan relatos a través de generaciones. La historia de Akakor, según Tatunka, se conservó por milenios. La transmisión oral, mediante repeticiones ritualizadas y cánticos, puede preservar nombres, fechas relativas y eventos memorables con fidelidad que sorprende a los investigadores modernos. Si la raíz de la historia de Tatunka es una tradición de este tipo, entonces su coherencia deja de ser misterio y pasa a ser una característica de la transmisión cultural. Pero hay algo que condiciona la credibilidad de todo esto: las muertes y desapariciones. Brugger murió asesinado. Sus grabaciones desaparecieron. Christine desapareció. Quedaron fotos y restos ambiguos. Los aventureros alemanes desaparecieron. Solo quedó una canoa destrozada. Es imposible no pensar en la posibilidad de que alguien o algo haya querido detener estas investigaciones. ¿Fue la selva, con su inclemencia? ¿Fueron tribus hostiles? ¿Fueron actores humanos interesados en ocultar rutas, recursos o información? ¿O fue otra cosa? Diversas teorías han intentado ordenar el caos. La hipótesis del fraude. Tatunka fue un impostor magistral. Posiblemente Günther Hauck, que inventó historias, manipuló a europeos curiosos y les condujo a zonas peligrosas para hacerse pasar por guía. Esta versión explica el engaño y el beneficio personal, pero no responde a la precisión con la que Tatunka señalaba aspectos lingüísticos, botánicos y geográficos que luego se comprobaron. La hipótesis arqueológica. La Amazonía alberga civilizaciones complejas y sistemas subterráneos antiguos que la ciencia apenas comienza a comprender. Tatunka transmitió una memoria ancestral de ese mundo, y las desapariciones son tragedias vinculadas al extremo peligro de explorarlo.
La hipótesis conspirativa. Instituciones estatales o privadas conocían la existencia de cavernas estratégicas y actuaron para ocultarlas, secuestrando o eliminando a quienes se acercaran demasiado. Esta hipótesis alimenta teorías oscuras, pero exige pruebas contundentes que no existen públicamente. La hipótesis híbrida. Tatunka mezcló verdad y ficción. Conservaba recuerdos legados por ancianos y tradiciones internas, pero también añadió invenciones, personalismos y exageraciones. Parte de lo que dijo coincidía con datos reales, parte no. Las desapariciones pueden haber sido consecuencia de lo peligroso del terreno o de actores humanos, por razones aún no esclarecidas. Más allá de las hipótesis, hay elementos difíciles de ignorar. Los escaneos LIDAR han mostrado, en varias regiones ligadas a las afirmaciones de Tatunka, huellas de actividad humana a gran escala, alineamientos, plataformas, avenidas y, en ocasiones, anomalías subterráneas. Geólogos han documentado cavidades de tamaño relevante en algunas zonas de Acre y Madre de Dios. Exploradores han informado sobre túneles con paredes inusualmente lisas. Estos datos no confirman la existencia de Akakor, tal como la describió Tatunka, pero demuestran que la Amazonía aún conserva sorpresas que contradicen el relato simplista de selva vacía. Un aspecto que suele olvidarse es cómo la selva actúa sobre la memoria material. En pocos años, la vegetación puede cubrir una estructura de piedra y devolverla a la tierra. En pocas décadas, arrastrar o disolver restos orgánicos. En pocos siglos, borrar la mayoría de huellas visibles. Eso explica por qué civilizaciones enteras pueden quedar invisibles hasta que tecnología moderna desvela su impronta. Por eso la ausencia de pruebas visibles no es evidencia de inexistencia. Es tanto una advertencia como una explicación. Preguntas cruciales siguen en pie. Si Akakor existió, ¿qué pasó con su gente? Tatunka hablaba de cismas, guerras, inundaciones y derrumbes que obligaron a muchos a refugiarse más profundo. Otros ascendieron y se dispersaron. Otros se adaptaron a la superficie y perdieron su memoria. Estudios geológicos muestran cambios climáticos y fluviales en torno a 10.000, 11.000 años atrás, épocas que podrían coincidir con catástrofes locales que reconfiguraron paisajes, cursos de ríos y modos de vida. ¿Pudo un complejo hidráulico colapsar y dejar bajo metros de sedimento a barrios enteros? Es plausible. Otro punto a considerar es la posibilidad de contactos técnicos antiguos con otras regiones o grupos. Las similitudes entre mitos de seres venidos del cielo a menudo se interpretan como arquetipos. Pero a veces, la persistencia de ciertos detalles técnicos en mitos distantes sugiere intercambios reales, rutas de conocimiento o convergencias tecnológicas. Si en algún momento remoto existieron redes de intercambio que facilitaron la transmisión de técnicas de talla, arquitectura o astronomía, entonces no resulta tan extraño que tradiciones sobre maestros se multipliquen con variaciones locales. Volvamos por un instante a las voces humanas contemporáneas. Las de los indígenas que afirmaron ver a Tatunka como un hombre creíble, como alguien capaz de hablar en dialectos y recordar nombres de ancestros que no se pronunciaban en décadas. Esa constatación choca con la versión de que se trató de un europeo impostor. Lo verdadero es que muchos factores pueden coexistir. Un europeo que adoptó modos, aprendió lenguas y se apropió de historias locales. Un local que supo mezclar propia memoria con invenciones. Un líder carismático
que creó una narrativa útil para intereses personales o comunitarios. Todos esos vectores complican la posibilidad de una verdad única. La selva sigue siendo un actor central en la narración, no solo porque oculta, sino porque tiene un modo propio de decidir qué revelar. La Amazonía protege ciertos espacios por razones físicas y biológicas, zonas inestables, cuencas subterráneas, suelos que colapsan, condiciones que tornan la exploración sumamente peligrosa. Eso transforma a Akakor, si existe, en una pregunta no solo histórica, sino ética. ¿Tenemos derecho a entrar donde la naturaleza demuestra que no quiere que entremos? Esa pregunta suma otro campo, el del respeto a territorios que las comunidades consideran sagrados o peligrosos. Cuando todo esto se junta, las coincidencias arqueológicas, las desapariciones, las pistas fragmentarias, los mapas perdidos y el testimonio coherente de un hombre, el resultado no es una conclusión clara, sino una inquietud persistente. Akakor puede ser mentira, invención bien armada o memoria real truncada. Cualquiera de esas opciones deja abiertas preguntas que empujan a la curiosidad y a la prudencia. Hoy, la investigación continúa en distintos frentes. Arqueólogos que aplican LIDAR en nuevas áreas, geólogos que estudian anomalías subterráneas, etnógrafos que registran relatos orales antes de que se pierdan, historiadores que rastrean documentos europeos y sudamericanos en busca de referencias olvidadas, y exploradores que, con equipos más resistentes, intentan entrar en cavidades inaccesibles mientras minimizan riesgos. Cada pequeño hallazgo suma una pieza al rompecabezas y a la vez evidencia que el rompecabezas es más grande de lo imaginado. Si eres uno de los que llegó hasta aquí, escuchando o leyendo, quizá sientas la misma mezcla de fascinación e inquietud que han sentido quienes han seguido la historia durante décadas. Porque Akakor no es solo un relato de túneles y cámaras, es la historia de cómo un territorio puede guardar, proteger y borrar la memoria humana. Es la historia de cuán frágil es la relación entre explorador y lugar. Es la historia de cómo una voz, la de Tatunka, puede hundirse en la oscuridad y dejar ecos que la tecnología recién ahora empieza a captar. Puede que Akakor nunca haya existido como enclave monumental y organizado tal como fue descrito, pero eso no anula la posibilidad de que existieran redes humanas complejas en la Amazonía, de que hubieron sitios subterráneos de importancia ritual o práctica, y de que la memoria colectiva retuvo, a su manera, esos acontecimientos. O puede que, por el contrario, Akakor sea la puerta hacia una historia humanamente diferente. Una civilización que, por razones que aún no comprendemos totalmente, decidió o fue obligada a sobrevivir en la oscuridad. La Amazonía guarda sus secretos con dientes y garras. No entrega nada que no quiera entregar. Y mientras no decida hablar con claridad, la pregunta permanecerá abierta y dolorosa. ¿Qué hay bajo nuestras raíces? Un reino enterrado, un túnel hacia la prehistoria, un eco de civilizaciones olvidadas, una advertencia bajo tierra, una civilización que, quizá, nunca debió haber existido.